Hola, hola mis hermosísimas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro, ¿en dónde? En el acueducto cerca de Tulpe, ¿no? No, cerca de San Carlos. Ah, de San Carlos, y luego sigue Tulpetlac. Ajá, entonces cerca del acueducto, porque vamos a ir a las chácharas, al tianguis del tubo de Tulpetlac, porque tenemos hambre, porque pues no vengo solo, viene... Ahí vengo yo. Viene la sobrina, y pues, ¿qué te vas a comprar? Chácharas, ropa. Y la verdad yo también tengo hambre, ¿tú tienes hambre? Ay, no he desayunado nada. Tengo hambre. Se vino sin desayunar, entonces vamos a ver qué nos encontramos. Quiero aprovechar también para ver si encuentro cosas raras en el tianguis para comer, no sé, unos gusanos de maguey, chapulines o algo así extraño, y nos vamos a dar ese antojito, ¿tú no? No me gusta. Si es que espero les guste el video, se suscriban, activen la campanita porque ya me di cuenta que muchos se suscriben pero la mayoría no activa la campanita. Activen las notificaciones para que les llegue pues la notificación, porque si no, no les va a llegar nada y es como si yo no hubiera subido nada. Sin tantas palabras, vamos al video. Adiós. Leoguer. Y pues vamos a empezar por las chácharas. Es lo primerito que vamos a ver. Sí se siente algo de calor, amigos, poquito, se siente bochorno. No está el día tan nublado, pero tampoco tan despejado. Sí se puede caminar todavía, ¿Cómo se llama esta calle, no sabes? No, solamente sé que es la San Carlos. O sea, de aquí sales a San Carlos. Para allá San Carlos, ¿verdad? Sí. Sí, es que me norteo, la neta no sé. Creo que sí. Bueno, los que sepan qué colonia es, pues ya ahí me dicen en los comentarios. Vamos a entrar al tianguis. Bueno, ya estamos en el meritito tianguis. ¿No se te antoja un helado, señora? ¿Dónde hay? Pues si lo encontramos, compramos. Ay, sí, uno de queso. Va, se le antoja a la señora uno de queso. Normalmente aquí yo veía los... Ah, pues ahí hay helados. Ah, son raspados, son raspados. No, no me gusta. Bueno, vamos a buscar el helado. La señora va a ver unos zapatos. Vamos a ver. ¿Cuáles? Ah, las zapatillas rojas. Sí. ¿Vas a preguntar? No, quiero ver. Bueno, sí, voy a preguntar, pero quiero ver también. Ay, mira esta blusa. La sobrina bien emocionada con la ropa. Esta se ve loca. Ay, a mí no me gusta andar viendo la ropa, a mí me aburre. Nada más que no me oiga. ¿Tú qué talleres? 3.5. Ah, están muy grandes. Pero los veo chiquitos. Son talla 5, amiguita. ¿Qué precio tiene? En 2.50. 2.50. Están nuevos, realmente no se usaron. Igual te los puedes medir. Gracias. Sí, de nada. La señora va a ir a ver más ropa. ¿Tiene? ¿Eh? No sé. ¿Tú qué buscas en sí? Nada. Algo que me guste. Manga larga. No, algo que me guste. Pero Ah. sí me gusta más la manga larga. ¿Qué nos encontramos? Esta blusa. Es que está bonita. O sea, está muy básica y sencilla. Y a mí me gustó mucho. Voy a comprar esta. ¿Esa? Pesos. Ujú. Que se me hace carita, ¿verdad? Pero ni modo, está bien. La señora encontró una... ¿Qué es, blusa o qué es, playera o qué es? Es como un crop top. Es como una omblique, una blusa así chiquita. Pues sí. ¿Te convenció? Sí, porque no tengo casi blusas blancas. Ah, bueno, entonces cómpresela. Y ahí hay una falda blanca. Ay, ahorita voy a ver allá. Pero esta. Ah, no, pero 40 varitos este short con falda. de lado, sí se corta. Sí me queda de la negra. Y la negra de allá atrás, ¿cómo es? Está bonita, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, yo no sé ropa de mujeres, Es blanca básica, pero yo creo que voy a tener que meter. ¿Me la llevo o no la llevo? Ah, yo no sé, ese es tu dinero, tus gustos. La señora va a armar un outfit. No, no va junto. ¿Ah, no? Ah, pensé que te lo ibas a poner junto. ¿Cuánto le van a costar, señora? 60. 60 pesitos. ¿Cómo se te hace el precio?
cariñoso, pero pues ya que falda blanca no la encuentro así en ese estado. ¿Sí la viste muy buena? Sí, está blanca, blanca, blanca. Hay unas que están muy amarillentas o tienen manchas. ¿No la vas a lavar? Obviamente. Bueno, vamos a ver qué más la señora regatea. No me gusta regatear, no sé regatear, no sirvo para eso. Tú sí, yo no. No, yo no. Yo si veo que es caro no lo compro. Bueno, la sobrina, hambre. Sí, un chingo. Vamos ¿A a... ti te un chingo, verdad? Sí, no hay pedo, no hay pedo. No, mucha hambre. ¿Qué vas a comer? Tacos. De... De 2 de surtida, son de... ¿Qué son? Ah, barbacoa. Ajá, y un consomé de barbacoa. Ajá. Entonces, pues vamos a comer, ¿no? Porque hace calor. La neta no se me antoja mucho la barbacoa por el calor. Pero ya con hambre todo pasa, porque la neta tengo mucha hambre. ¿Tú cómo ves ahorita el tianguis en cuestión de la paca? Está caro, está caro, está caro. Porque yo me he encontrado pantalones de $1. Y imagínate, compré una blusa de 20. No soy tan cara, pero pues, estaba en buen estado. Ya nos trajeron el consomecito. ¿Y qué me decías? Está caro. Y luego la ropa no está tan, o sea... ¿Tan pro? Sí, o sea, yo he visto ropa bien chida y más barata. Sinceramente. ¿Sientes que se están manchando ya en el precio de la paca? Pues digo, es ropa, ¿no? Es un precio, pues... justo, pero antes estaba más barato. Ya cambiamos el menú, ¿ahora qué va a ser? Un cuarto de pura barbacoa. Porque no sale lo mismo. ¿Pero de qué? De surtida, sin pancita. Porque a mí no me gusta la pancita. Sabe bien fea. Pues vamos a chingarnos tacos. Ah, sí, entonces decías que la ropa de paca no conviene ya tanto. Es que a mí sí me gusta y me gusta mucho la ropa de paca, pero yo creo que hay que saberle. Porque hay lugares en los que sí está bien y todo eso. Y hay lugares donde ya se manchan y quieren dar la ropa muy cara como si estuviera muy, muy buena. Entonces hay que seguir recorriendo, ¿no? A ver si encontramos más barata. Consejo, no compren a la primera. Como cierta persona. Ah, pero la falda estaba en buen estado y es blanca. Por ejemplo, en ropa como blanca y negra sí es un poquito difícil encontrar porque a veces el negro ya está deslavado o el blanco ya está muy manchado. Ahí sí. Cuando es ropa de color, ahí sí como que es más fácil encontrarla. Bueno, la señora Yoshira ya se va a echar su... Ahorita... Sóplale. Ahorita vamos a ver su opinión. Oye, está bien rica. ¿Qué tal? Me gusta mucho aquí el lugar porque está muy limpio y está bien. A mí me gustó. Bueno, se va a hacer un taquito la señora Yoshira. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Limón. La salsa, la salsa, la salsa. Limón. Gracias. Salsita. Gracias a ustedes, que les vaya bien. La cara de la... Pero tienes que remojarlo en el consomé. Bueno, vamos a hacernos un taquito bien rico y delicioso. Pues para que se les antoje chido, miren. Poquita porque me pica. Y le ponemos poquita sal. Yo se mandó. Es el mío. Ah, no manches. Así como el caldito y todo eso así en la boca y cómo te lo pasas.
Y todavía para darle un toque más chido, miren. De vidrio. Ay. Ay, no manchen. Ya se les antojó. Bueno, mis queridísimas y hermosísimas y amigobros, ay, ya acabamos de comer. ¿Te llenaste? Ay, un chingo. Un buen que diga, un buen. Ay, no, sí estaba muy, muy llenador. Ay, sí, como que dio el mal del puerco. Ay, no, sí estaba rico. Bueno, les voy a ser sincero, he probado mejores barbacoas. Sí le falta un poquito de sabor. Obviamente que no se va a decir ahí enfrente de, pues, de los dueños o de ahí, ¿verdad? Pero estuvo rico, pero siento que le faltó saborcito. ¿Tú qué opinas? Pues yo no sé porque ya tiene años que no comía barbacoa. Bueno, yo te soy sincero, sí le faltó un poquito más de sabor, pero de ahí en fuera sí estuvo bien y no se me hizo tan caro. ¿Qué es eso? Betabel con jícama, sí, ¿verdad? Betabel con jícama y cacahuate. Está muy rico. ¿Es una bebida? ¿Es un cóctel? ¿Qué es? Yo creo que como un tipo cóctel. Está rico. Bueno, ahorita le voy a pedir a ver qué sabe. Nunca los había visto. Pues te hace falta barrio. Hace falta barria, dice. Bueno, ahorita estamos entrevistando a esta señora que la neta no sé qué compró. Nunca lo había visto. No manches, se ve bien extraño eso. A ver, ¿qué segundo tú dices que es? Lo de que tiene aquí arriba es cacahuate, es betabel con jícama y el jugo del betabel. Ajá. Está muy rico porque la combinación del betabel con la jícama está muy buena y está muy fresco, o sea, está bien frío. A ver, lo voy a probar, ¿eh? Bueno, pues vamos a probarlo, la neta nunca, nunca lo había visto. ¿Sí lo recomiendas? Sí. Sí, a ver. Aparte que es natural. ¿Lo revuelvo o así, así? Como quieras. El betabel, sí se llama betabel, ¿verdad? Sí. Sí lo había probado. Sí le da un toquecito al cacahuate y la jícama, ¿no? Dices que también tiene. Por Está 20 rico. pesos. ¿20? 20 pesos. 20 pesos este vasito. ¿Es como de qué? ¿Un cuarto? Es de Medio, de medio, ¿verdad? Está bueno, sí está bueno, nada más que lo único que no me gusta es cuando vas al baño. Eso es lo único malo. Pero algo curioso, ¿alguien más lo conocía? Yo la neta no. Bueno, la sobrina ya está comprando sus calcetines. En 5 pesos el par. Está bien. Ah, son para su mamá, se los encargó su mamá. Se los encargó su mamá. 4 pares nada más. Estos son para mí y los de mi mamá. ¿Le vas a transear un par? No, eso me lo voy a comprar yo. Ah, 5 pesos el par, ¿eh? Y hay mucha variedad. $10 pares se va a llevar la señora. 50 pesos, 10 pares. Muy bien. Sí, muy bien. Re bien, aquí sí estoy contenta. ¿Aquí sí conviene? Aquí sí conviene. Sí, no manches, hay lugares en los que están en 8. No, déjame decirte que en el centro, en Lagunilla, están en 5. Entonces, ¿cómo le ganará? Porque los compran por paca, o sea, por la mayoría y les sale como a 3 pesos. Pero está bien, la verdad. 5 pesos está bien. Y además es necesario. Sí, la verdad. Sí, es que vamos a continuar. Chipi. Bueno, aquí que... A esta paca yo ya he venido y he comprado mucho. Y aquí la ropa está muy buena, o sea, está en muy buen estado y está barata. Y quiero meter mano porque ya vi algo. Ya vi algo. La sobrina aquí quiso venir. De hecho, aquí yo había venido a comprarse como más de un año. Casi, bueno, de hecho mi primer video aquí en Tianguis del Tubo, aquí compré unas playeras. Vamos a ver qué logra cazar la Yoshida. Aquí en este, que está de 20 varitos, de 20 varos. ¡Bárbaro, bárbaro! La sobrina ya se compró. Serían 60, por favor. ¿Cuánto? 60 pesos y me llevo una colcha. ¿Y qué te compraste? Una colcha. No, es como sábana, ¿no? Ajá, una sábana. Un pantalón que voy a hacer falda y está muy cool, es negro con bordado blanco.
Y una blusa para el gimnasio. Ah, no, una camisa de cuadros. Ah, ¿y cómo se te hizo bien o no? ¿Sí se te hizo buen precio o no? Sí. Gracias. Gracias, que les vaya bien. Gracias. Estoy contenta. ¿Sí? Sí, estoy contenta y feliz. Ahora sí estoy satisfecha. ¿Vas a buscar aquí? Es que aquí están a 70 baros. Obviamente que sí está, ajá, es entre comillas mejor calidad o más chido. ¿De aquel lado cómo viste la ropa? Bien, nada más que las tallas, o sea, ¿está muy grandote o muy chiquito? No hay mediana, ¿verdad? No. Otro punto de vista. ¿Tú cómo sientes las chácharas? ¿Caras o no? Pues antes aquí estaban en 10. Pero ahí desde donde empezamos, sí como que está caro, ¿no? Para hacer chácharas. Ajá. Sí se manchan, la neta. Sí, la neta sí. Ah, miren, aquí te leen. ¿El tarot qué es en sí? No sé. Te leen la mano. Yo que sepas con cartas. Ah, lectura de cartas en 20 pesos. ¿20 pesos? Ajá. No es cierto. ¿A Sí, poco? dijo, lectura de cartas 20 pesos. Ay, qué curiosidad. ¿Qué quieres que te lea las cartas? Ay, no. Me compro otra cosa. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos hallamos en el famosísimo tianguis de El Tubo de Tulpetlac. Traje 200 pesos. o Ajá. sea, dos- ¿Ya te lo chingaste? No, todavía me quedan 50, 60. Y ya compré algo, pues ya tengo mi bolsa llena. Su bolsa llena, Eso es cuando semi ya- llena. Sí, eso es cuando es una buena compra. Su buena compra de 60 pesos. ¿Qué más te compraste de veras al principio? ¿Te compraste la falda o qué era? Y una blusa. Ah, sí, es cierto. En total van 120 gastados. en pura ropa. Sí, Bueno, vamos a seguirle. A ver qué pasó. se me atravesó un pantalón en 80 pesos. Es de la marca. Es Shane, ¿verdad? Sí. Y esta ya es mi talla justamente y está muy bonito. ¿Hay un pero? Me quedan 60 pesos. Mi tío me va a hacer un préstamo de 20 y me ¿Oíste? puedo ir caminando. No manches. No te encuentras tan seguido, así que lo voy a querer. ¿Y qué va a pasar? Me voy a ir a pata, asoleándome. ¿Y quién dijo que te va a prestar? Mi tío, porque es bien buena onda, ¿verdad? Ay, no, de veras con esta señora. Mírenla, mírenla, mírenla. Pues ya le voy a prestar 20. Y todavía ni le he dicho que sí, ya lo pidió. Ay, no, de veras. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. A ver, señora, ¿qué compró? Agua de limón con chía. En 35 pesos el litro. Está caro, pero pues hace sed. Van a decir, todo se le hace caro a esa vieja. No manches, ¿quieres cosas de a peso, de a 5 pesos? Es que, o sea, si lo comparas, por ejemplo, donde yo trabajo, que es en San Cristóbal, Centro Palacio, ahí dan más caro las cosas, me he dado cuenta, y están 20 pesos el litro. Y así, igualito. Y aquí está ese caro. Pues sí, pero también se entiende porque es tianguis y hay más gente y pueden sacarle más. Así que está bien. Pues quién sabe. Yo por eso no me gustan los tianguis. Una, porque pues vivo solo y pues qué compro, ¿no? Al final de cuentas, pues no soy mucho de ropa ni nada de eso. Pero ay, allá abajo ya no fuimos porque ya es de comidas, ya es que la fruta, que la verdura y guaraches, todo eso ya las chácharas ya pasaron. Allá abajo como que no siento que valga mucho la pena. ¿Qué? Está fría. ¿Y qué tal está? Está bien rica, ¿eh? A ver. Pues ahorita nos vamos al kiosco de Tulpe, pues a descansar un poco porque a la señora le espera una buena caminata. Ah, chinga, ¿a poco sigue el tianguis? Yo me acuerdo que aquí terminaba. De hecho ya estoy aquí en el puente de Santa María de Tulpetlac. ¿Qué dice ampliación del otro lado? Yo no sabía que continuaba el tianguis de aquel lado. Yo tampoco. Ah, ¿tampoco? Y no manches, tengo años viniendo. Yo me acuerdo que nada más era hasta aquí. Ajá, para allá ya no había. ¿Quieres ir a ver? No, yo ya me quiero ir. Yo sí quiero ir a ver. ¿Quieres ir? Ajá. Bueno, vamos a dar una vuelta. Vamos, ahorita pasamos. Porque no, yo no me acuerdo que seguía. Ven, pásate. No, hay que ponerse bien truchas para pasar porque Aquí sí te sí, aquí sí te apachurran. Pero este también es como chácharas, ¿no? Ajá, se ve. Tiene pinta. Ajá, esta parte sí, para que vean, yo no la conocía.
Que no se ve muy lejos, ¿eh? Se ve así como... Mande. 5 pares. Por 20. ¿Ves? Bueno, para la otra ya sabes. Sí, me voy a venir aquí. Y está aquí luego, y son los mismos, ¿eh? Miren los vasos. Para la ropa sucia o cuando lavas ahí se escurre, creo yo. No. ¿No? ¿Para qué son? A veces los utilizan para echar la ropa sucia o para... Como esos chiquititos los utilizan para el baño, o sea, como... Para lo que quieras. Para lo que quieras. Ambas eso. O bote de basura. Pues no es gran cosa de este lado, ¿verdad? No. A lo mucho yo le veo unos de 20 a 30 puestos ya nada más de este lado. No, menos. Yo veo menos. Como 40, Menos. como 50. Y hasta aquí termina. Sí, no, esa es una pequeña extensión, muy pequeñita. Y de ahí en fuera, pues no, ya no hay, no hay. ¿Nos regresamos? Sí, ya regreso. Pues ya nos vamos a regresar a la avenida, pues aquí ya está enseguida para irnos al kiosco. Tengo calor. Hace calor. ¿Quieres irnos en combi? No porque te presté y me quedé sin dinero. Sí tienes dinero, vivo. No, tú quedaste de acuerdo. Me prestas 20 pesos y te quieres ir caminando. ¿Y qué me dijiste? Que sí. Entonces, ni modo, hay que cumplir. Ahora aguántese. Miren, esta parte de Tulpetlac no la conocía. Esta capilla está grande, ¿eh? Es grande esta capillita. ¿Tú la habías visto? ¿Ya había venido para acá? No, ¿verdad? Está bonita, está grande esta capilla. Esta capillita. Hasta tiene sus focos. Se ve como... Pues bien, ¿verdad? Bien cuidada, hasta tiene sus luces atrás. Sí. Y arriba, miren, casi toda la calle está adornada casi con estos papelitos. Y sí se ve chido, se ve chido. Se ve limpia. Miren, esta subida sí está un poco, pues, medio complicada, ¿eh? Y aquí es el letrero de ampliación Tulpetlac. Ya estamos saliendo de ampliación Tulpetlac, ahí se ve el letrerote. Y pues para allá abajo está el kiosco. Vamos a ver qué tan cambiado está, que hace como un año vine. Vamos. Sí, cierto. Hemos llegado al kiosqui. Vamos a subirnos al kiosqui, Se ve que hay feria, se ve que hay fiesta, se ve que está el ambiente. Ay, se oye música como de baile. Bueno, ya estamos en Tulpetlac, en el kiosco. Fíjense cómo se ve. Uy, no, esto se ve bien padriuris. Bien padriuris. Está bien para que los niños vengan a jugar. Tú ahorita me estabas diciendo algo de que se quedó la mala fama, ¿no? Ah, sí, que Tulpe tiene la mala fama de que roban mucho. Pero yo siento que en parte sí, pero en parte ya no tanto como antes. Antes sí, ¿verdad? Eso, sí, antes sí. Ahorita ya no, como que ya disminuyó un montón. Mira cómo baila. Ay, miren, eso es todo. La cosa es ser felices, disfrutar la vida, vivir cada momento. Ser felices es la meta. Y muchas cosas. En el kiosco está el sonido. Cada domingo. No sé, pero creo que sí. Espero yo escucharme bien clarito, porque apenas si yo me oigo, tengo que estar casi gritando para escucharme. ¿O tú qué opinas? ¡Simón! ¡Habla duro! ¡Que Simón! ¡Mucho ruido! Ahorita nadie está bailando porque es temprano, son las 2 de la tarde, creo las 3. Son casi las 3 de la tarde y casi no hay gente. Esto yo creo que se pone bueno en la noche. Pero quién sabe a qué hora se vayan ellos. ¿Quién Como el sabe? domingo. Y miren, aquí nos encontramos con la iglesia de Tulpe. Vamos a ver por dentro, que yo nunca he entrado, nunca he entrado a esta iglesia. Vamos a ver. Aquí la feria, la última vez que vine, no, la neta se pone bien buenísima. Miren. ¿Ya no la abren? ¿Quién sabe si la abran? Ustedes comenten si la abren o ya está cerrada pues desde hace un buen rato. Aquí el kiosco también de
de Tulpe, Tlac. Claro que sí, señores. Y claro que sí, un gran saludo para... Claro que sí, un gran saludo para mi compita, mi amigo bro, MREX TV. Un gran saludo para ti, amigo. Bueno, mis hermosísimas y amigobros, hemos terminado con el video. Ah, miren, sí está abierto, pero no hay nadie adentro. El chiste es que ya hemos terminado nuestro recorrido del tianguis. Conclusión, hace un año también dije que estaba caro las chácharas y siento que sí, para hacer cosas usadas, la neta sí luego piden mucho, ¿verdad? Sí, hace ratito vi una bolsa negra muy bonita, chiquita, y estaba en ¿Cuánto? 50. ¿Y tú 50. cuánto hubieras dado? Sinceramente, unos 35, por ahí. No vale los 50. No, ya estaba muy viejita. Entonces sí se manchan. Y pues también está muy tranquilo, está bien relajado. Y no se dejen guiar por lo que dicen que en cierto lugar está peligroso. Porque por donde sea está peligroso. La cosa es saber dónde caminar y a qué horas. Porque en donde sea... Ajá. Exacto, porque pues también vas a caminar a medianoche por un lugar que ni pasa gente, pues también. Pero así es que espero les haya gustado el video, se suscriban, dejen su like, su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete y acuérdate de activar la campanita. Porque este video... Exacto, porque este video ha llegado a su fin y nos vemos en un próximo Video. Bye bye. Bye bye.